Hola, buenas tardes y bienvenidos a este taller organizado por Lefebvre para hablar de inteligencia artificial y en especial de inteligencia artificial generativa, que yo creo que es algo que estamos últimamente realmente excitados, ¿no? sobre este concepto. La sesión de hoy va a ser una primera sesión de una serie de talleres que vamos a comenzar a trabajar desde Lefebvre, donde abordaremos muchos temas relativos a la inteligencia artificial. Queremos que sea hoy una sesión introductoria. Van a ser talleres breves, talleres de 30 minutos. Dejaremos además unos últimos minutos para consultas. Voy a compartir la presentación, el guión que vamos a seguir hoy para empezar a adentrarnos en este apasionante mundo de la inteligencia artificial generativa. Vamos a ver un poco cuál es la historia. Parece que realmente la inteligencia artificial generativa es algo muy reciente. Veremos que lleva ya mucho tiempo. Vamos a ver un poco cómo funciona, entender algunos conceptos muy básicos y luego veremos alguna aplicación práctica de esta herramienta de inteligencia artificial generativa. Cuando hablamos de inteligencia artificial en general, ahora yo creo que cualquier programa, cualquier nueva tecnología tiene el apellido de inteligencia artificial. Parece que es algo realmente novedoso, pero es un término que comenzó pues, en los años 40, cuando ya comenzaban a trabajarse con redes neuronales, la primera vez que se comenzaban a trabajar con esas redes neuronales. Y ya en los años 50, uno de los datos más destacados o más relevantes, que seguro que a muchos de ustedes les suenan, ese famoso test de Turing, donde bueno, lo que se trataba era de dialogar con un humano, dialogar con una máquina, y si no éramos capaces de reconocer quién era el humano, quién era la máquina, bueno, considerábamos que había sido la prueba exitosa. Tenemos un periodo, años 70, años 80, años 90, un poco de invierno, faltas de presupuestos para la investigación de la inteligencia artificial, pero se retoma con mucha fuerza en los años 90 y seguro que aquí ya vamos a empezar a manejar o a ver cosas, conceptos que todos recordamos, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de Deep Blue, ese programa de ajedrez que consiguió derrotar a Kasparov, seguro que a todos nos suena. Bueno, esa es una prueba, digamos, de lo que era en su momento la inteligencia artificial. Comienza a correr todo mucho y en los años 2010 ya empiezan todo lo que son los temas de los chatbots. También habrán oído hablar, habrán escuchado alguna vez el famoso Watson de IBM, también que competía, digamos, en diferentes concursos contra humanos. Ya mediados de la década de los 2010, en 2015 aparece también DeepMind. Las grandes compañías empiezan a crear sus empresas de inteligencia artificial, los famosos asistentes de Siri, Alexa, todo eso es en el fondo inteligencia artificial. Y a partir de esa época hay un gran avance, un gran salto. Empezamos ya con lo que es el procesamiento de lenguaje natural, los famosos NLP en inglés, donde bueno, ya empiezan a aparecer tecnologías que avanzan muy rápido, que hasta hace unos años también nos parecerían casi ciencia ficción, ¿no? Como esos vehículos autónomos, aplicaciones médicas. Y creo que uno de los grandes saltos a raíz especialmente de la pandemia, pero sobre todo en el último año, es todo lo que es la inteligencia artificial generativa. Que como veremos, la inteligencia artificial generativa, aunque parece extremadamente reciente con ese lanzamiento de GPT a finales de octubre del año pasado, no hace ni siquiera un año, pero como digo, la inteligencia artificial generativa, que parece que es algo extremadamente reciente, pues ya en los años 2010, digamos, es donde podemos comenzar a explorar algunos conceptos, algunos avances en este sentido, sobre todo cuando hablamos de, bueno, pues de esas traducciones de lenguaje natural casi perfectas, muy avanzadas, donde se sigue avanzando en esa comprensión
del lenguaje, ya se empieza a comprender el significado de las palabras, el contexto en el que aparecen, y ya surgen a partir del 2017 esos grandes modelos de lenguaje a gran escala. Son los famosos LLM, los Large Language Model, que al final es el core, el corazón de lo que es, digamos, las aplicaciones como ChatGPT, como BARD, como Bing. En el 2017 ya empiezan a hacerse todos esos desarrollos, pero es como digo, yo creo que el finales de octubre del año pasado, donde con esa, digamos, ese lanzamiento, esa irrupción de ChatGPT, se ha revolucionado un poco todo, ¿no? ¿Y por qué se revoluciona? ¿Cuáles son algunos de esos motivos? Pues creo que especialmente son dos características, ¿no? Luego veremos más características de lo que es la inteligencia artificial generativa, pero hay dos características que la hacen muy especial, muy diferente, muy práctica, por así decirlo, ¿no? Que es sobre todo la capacidad de aprendizaje que tiene esta inteligencia artificial, y sobre todo por esa capacidad de crear contenido. ¿Vale? Hasta ahora, en toda esa trayectoria que hemos visto de la inteligencia artificial, había grandísimos avances, sobre todo en lo que es el análisis de datos, en la extracción de entidades, en la clasificación, pero lo que es esa capacidad de crear contenido, de crear un contenido único, es lo que hace a esta inteligencia artificial algo que es lo que está revolucionando, digamos, a día de hoy, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Si nos centramos en esta inteligencia artificial generativa, podríamos decir, digamos, o si nos centramos un poco en ChatGPT, que al final son cuatro elementos, ¿no? Yendo un poco de arriba abajo, tenemos lo que es eso, lo que es la propia inteligencia artificial generativa, son esas técnicas que van a aprender de datos existentes, van a generar nuevos artefactos también. Cuando hablamos de artefacto, pues nos referimos a productos, a resultados, es decir, esta inteligencia artificial generativa va a ser capaz de partir ya de datos y de productos existentes, ¿no? Tenemos además lo que son esos modelos de aprendizaje automático, los Foundations Models, que van a permitir entrenar un conjunto de datos sin etiquetar, un conjunto de datos sin que haya tenido, por así decirlo, que pasar previamente por un humano que haya tenido que estar marcando o etiquetando esos datos. Y al final entran en juego los lenguajes, los Large Language Models, los LLMs que comentábamos antes, donde va a interpretar ese lenguaje, esa pregunta, esa consulta, ese texto que recibe, esa imagen que recibe incluso, va a interpretarla para traducirla y ofrecer una salida similar a la que podría generar un humano. Y toda esta tecnología, toda esta inteligencia artificial generativa, esos Foundations Models, esos Large Language Model, se traducen en aplicaciones o en una aplicación muy concreta que yo creo que a todos nos sonará, que es ChatGPT. ChatGPT, que lo que nos va a permitir es bueno, pues conversar con una máquina como si fuese prácticamente un humano. ¿Qué características podríamos destacar de la inteligencia artificial generativa? Y como decía, creo que es lo que realmente hace que sea algo tremendamente espectacular y que, por supuesto, va a cambiar, creo que la forma de trabajar de todos nosotros, ¿no? En primer lugar, como veíamos antes, esa capacidad de generar contenido, ¿vale? Esa capacidad de generar texto, de generar imágenes, de generar audio, es algo que hace que sea, bueno, para mí personalmente, sobre todo desde el punto de vista más de usuario, por así decirlo, la principal característica, ¿no? Todo esto se consigue gracias a un aprendizaje automático. Son las máquinas las que van a entrenar a esta inteligencia artificial. No se requiere de trabajo previo, por así decirlo, de los humanos para tener que preparar previamente los diferentes sets de documentos o de conocimiento. Esa otra característica de
de aprendizaje automático es fundamental dentro de esta inteligencia artificial generativa. Podríamos hablar también, como otra de las características, lo que serían las redes neuronales, un tipo de algoritmo relacionado con el punto anterior que comentábamos de ese aprendizaje automático, que es el algoritmo que realmente bueno, pues consigue inyectar ese conocimiento de manera automática y que va a permitir el aprender de sus propios patrones, patrones de datos. ¿Vale? Otra característica muy importante de esta inteligencia artificial generativa es el procesamiento del lenguaje natural. Veíamos antes dentro de esa evolución como, bueno, pues uno de los puntos importantes que destacábamos en las diferentes fases de la evolución de la inteligencia artificial era ese procesamiento del lenguaje natural, los NLPs. Al final, el poder hablar con la máquina como si pudiésemos hablar con un humano, el no tener que aprender un lenguaje para poder hablar con esa máquina es algo realmente importantísimo, ¿no? Dentro de estas características. Y al final, todo este conjunto, que es lo que nos permite ser tremendamente creativos, crear, como decíamos en el primer punto, ¿no? Textos, generar nuevos contenidos, música, cualquier tipo de obra, imágenes, como han podido ver en DALL-E, en cualquier otra aplicación de las que hay. En el cuadrito de la izquierda lo explico rápidamente. Dentro de todo lo que es la inteligencia artificial, sería digamos, el conjunto exterior, el que abarcaría todo, donde, bueno, como veíamos al principio, desde los años 40 ya se viene acuñando este concepto, ha ido pasando por diferentes fases, cada una de ellas, cada uno de los diferentes desarrollos de los diferentes hitos han ido creando, mejorando y desarrollando nuevas aplicaciones. Comenzamos con esos Siri, esos Alexa, luego esos coches autónomos y luego hemos llegado a esa inteligencia artificial generativa. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial generativa? De una manera muy rápida, muy sencilla y simplificándolo mucho. Al final, hay un primer paso que es el poder entrenar al modelo, el poder alimentar a ese modelo con una serie de datos, con una serie de textos, de documentos, de relaciones, de conceptos para que, bueno, pues con ese entrenamiento consiga aprender el propio modelo. Una vez que ese modelo lo hemos ya entrenado, le hemos pasado, le hemos inyectado todos esos modelos de datos, ya va a poder generar una nueva salida, va a poder generar un nuevo texto, generar una nueva imagen, generar un nuevo audio, un nuevo sonido. Y luego, por último, lo que es la evaluación, el poder evaluar cuál es el resultado para que el propio modelo pueda aprender, ¿vale? Parece muchas veces, o nos puede parecer trivial, que cuando, por ejemplo, utilizamos el navegador de nuestro dispositivo móvil, al final, al llegar al destino, nos suele preguntar, oye, ¿cómo valorarías tu ruta? ¿Ha sido satisfactoria? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Podemos pensar que es simplemente para que, bueno, pues ese navegador sepa si estamos contentos o no con la aplicación, pero en el fondo esa información que nosotros le estamos proporcionando a la hora de decir no me ha gustado la ruta porque he tardado mucho o no me ha gustado porque he encontrado un accidente que no estaba señalizado, esa información que le damos, estamos nosotros mismos evaluando al modelo y ayudando a mejorar ese algoritmo. Con nuestro feedback, con nuestra opinión, con nuestra, digamos, con la selección que hayamos hecho, valorando lo que ha sido esa ruta del navegador, al final estamos, bueno, pues, como digo, ayudando a ese algoritmo a, bueno, pues, aprender o a mejorar la próxima ruta y tratar de ser más eficiente, ¿no? ¿Cómo funcionaría de manera, de nuevo, muy simplificada, ya si lo trasladamos un poco más a nuestro mundo, cuando hacemos una consulta en ChatGPT? Al final es algo muy sencillo. Nosotros vamos a tener un interfaz donde vamos a hacer esa consulta. Nuestra consulta va a ir a ese modelo, va a ir a ChatGPT, va a ir a BART.
quien se va a encargar de generar una respuesta, que es lo que vamos a recibir. Ese modelo es el que estamos viendo anteriormente, cómo se entrena, cómo se alimenta, cómo se evalúa. Pero una de las grandes ventajas que hemos comentado también a la hora de hablar de inteligencia artificial generativa no es solo el poder hablar, ese procesamiento de lenguaje natural, sino que a nivel de interfaces de usuario son tremendamente sencillos. ¿Vale? Al final, ¿en qué se traduce? En que yo puedo preguntar a ChatGPT, oye, identifica las partes del texto de la sentencia y el rol de cada una de esas partes. Esto se lo vamos a mandar a ChatGPT y la respuesta que me va a dar es la demandante es María López, demandó a la demandada Juan Pérez por un incumplimiento de contrato. Todo esto lo hace a través de, bueno, pues de todos esos procedimientos que hemos estado comentando y que hemos visto. ¿Vale? Si tuviésemos que hablar de la inteligencia artificial en el ámbito legal, ¿para qué se está utilizando? ¿Para qué se puede utilizar? Irán saliendo muchísimas más aplicaciones de futuro, pero tratando de centrarnos un poco ahora cuáles son algunas de las diferentes herramientas en las que ya se está utilizando dentro de nuestro ámbito la inteligencia artificial. Podemos hablar desde revisión de documentos para, bueno, pues buscar errores, buscar contradicciones, textos que sean inconsistentes, ¿vale? De tal manera que, oye, puede ayudar mucho a ahorrar tiempo, a mejorar la precisión del trabajo. Nos puede ayudar sobre todo también a la investigación jurídica, a la hora de enfrentarnos a la búsqueda de jurisprudencia, a la búsqueda de temas jurídicos. Bueno, pues también, y además veremos luego un ejemplo concreto de cómo utilizar la inteligencia artificial dentro de esta investigación jurídica. Hablábamos en un primer punto de revisar documentos. También podemos generar documentos con la inteligencia artificial generativa. Podemos crear ya no solo documentos jurídicos, como puedan ser contratos, demanda o escritos, sino también, bueno, pues otro tipo de tareas, como puedan ser redactar correos electrónicos o redactar una reclamación de un pago. Es decir, cualquier tipo de documento que al final, bueno, pues también va a permitir que nos centremos a lo mejor en otras partes que de más valor añadido, ¿no? También dentro de nuestro ámbito, para lo que es el análisis de datos, podemos empezar a pensar a utilizar esta inteligencia artificial en todo lo que es el análisis de datos, pues para saber, por ejemplo, cuál es la evolución en un criterio, sobre un criterio en un determinado tribunal, de un determinado juez o magistrado, de tal manera que podemos empezar, bueno, pues con todos estos algoritmos, con todos estos desarrollos, a visualizar o a trabajar, por así decirlo, con la jurisprudencia de una manera muy diferente a como veníamos haciéndolo ahora, ¿vale? Y también, pues, en este mismo sentido, a ayudar a lo que es la predicción de resultados, el poder predecir cuál puede ser, siempre teniendo, bueno, pues en cuenta las diferentes probabilidades, cuál puede ser el resultado de un caso, la probabilidad de que un cliente pueda ganar o podamos ganar ese asunto, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues al final va a ayudar a que tomemos mejores decisiones y al final toda esta inteligencia artificial va a ayudar a ahorrar tiempo, va a ayudar a que mejoremos la precisión y va a aumentar a que mejoremos nuestra creatividad, a crear nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas soluciones o planteamientos a nuestros casos. 5 minutos me quedan antes de que podamos abrir una pequeña sesión de preguntas y sí quería enseñarles un poco, recordarán el cuadro que hemos visto antes, ese esquema de cómo nos podemos relacionar con ChatGPT, por ejemplo, con un LLM, donde teníamos nuestra consulta, teníamos esa aplicación, ese ChatGPT que convertía nuestra pregunta en un nuevo texto y generaba una nueva salida. ¿Qué es lo que hemos hecho en Lefebvre? Nos hemos colado entre medias de la consulta y de ChatGPT. ¿Por qué motivo? Sobre todo para poder ofrecer una seguridad y una confianza en los resultados. Cuando hablamos de entrenar esos modelos, de entrenar a GPT, al final el problema, el riesgo, la incertidumbre que muchas veces nos genera es que no sabemos de dónde provienen esos contenidos.
tiene una capacidad generativa extraordinaria, de ahí que a veces incluso se invente las propias sentencias. ¿Qué es lo que hacemos? Como digo, nos colamos entre medias de GPT. La pregunta que se realiza la vamos a filtrar con nuestros contenidos y nuestros contenidos, los de Lefebvre, son los que vamos a enviar a GPT. De tal manera que GPT va a trabajar exclusivamente con contenidos legales, contenidos de Lefebvre, contenidos actualizados, con los mementos, ¿vale? Creo que lo mejor es que podamos ver un ejemplo de cómo funciona o cómo puede funcionar esta inteligencia artificial en ese ámbito de la investigación jurídica, de lo que son pueden ser las bases de datos, el trabajar con la jurisprudencia o con los mementos, ¿vale? Vamos a preguntar, por ejemplo, puedo despedir a un trabajador que acude borracho a la oficina. De nuevo, simplemente voy a preguntar, ¿vale? Y vamos a lanzar la consulta. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos momentos? Estamos ya dentro del entorno de Lefebvre. No estamos haciendo una generación de una respuesta en base a contenidos externos, a contenidos de Internet, sino que estamos generando en un primer momento una respuesta que lo que nos va a ofrecer es un resumen, una síntesis, tratando de situarnos en nuestro problema, pero como digo, siempre creado y generado con contenidos de Lefebvre. No estamos copiando partes de los mementos, no estamos copiando partes de las sentencias, estamos utilizando esa inteligencia artificial generativa para generar un nuevo contenido. Y este contenido, uno de los aspectos más importantes es poder dar seguridad al usuario. Vale, sí, es posible despedir al trabajador que acude borracho a la oficina, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Pero esto, ¿quién lo dice? ¿De dónde se ha generado esta frase? ¿Cómo se ha creado? Siempre tenemos la posibilidad de acceder a la fuente original desde donde se ha generado ese texto. En este caso puede ser el memento despido, por ejemplo, donde podemos, pulsando en ese enlace, acceder al texto original del memento actualizado con todas las referencias a legislación, a jurisprudencia, resaltándome el párrafo específico que está hablando de mi problema, de tal manera que voy a tener esa seguridad que con las aplicaciones como ChatGPT o BAR no puedo tener, porque aquí, como digo, todas las textos generados tienen acceso a esa fuente original. O puedo acceder al Estatuto de los Trabajadores, a la ley comentada del Estatuto de los Trabajadores. Pero no solo voy a tener una primera síntesis, una primera respuesta en 2, 3 párrafos muy precisa, abordando todas las diferentes fuentes, sino que además voy a tener otra serie de funcionalidades nuevas que me van a permitir el trabajar con la documentación de otro modo. Puedo generar, por ejemplo, preguntas y respuestas. Con preguntas y respuestas voy a crear un nuevo contenido. No son preguntas ya elaboradas por Lefebvre, son preguntas generadas con la inteligencia artificial generativa en base a nuestro problema, donde, bueno, pues me va a permitir profundizar en algunos aspectos que a lo mejor todavía no me había planteado o me puede dar ideas sobre cómo obtener más información sobre este tema. No solo voy a tener la sugerencia de esas preguntas, sino que voy a tener la propia respuesta y de nuevo con base a toda la legislación, la jurisprudencia, los contenidos de Lefebvre. Como verán, hay muchas otras funcionalidades. Vamos a ver una más. Seguro que en próximos talleres podemos ir profundizando otra serie de funcionalidades, pero no quería cerrar la sesión de hoy, este pequeño ejemplo, sin ver también lo que serían los argumentos de jurisprudencia. En este caso, vamos a analizar toda la jurisprudencia de la base de datos y vamos a extraer pues con esa inteligencia artificial generativa, argumentos a favor de poder despedir al trabajador o argumentos en contra. Y de nuevo, siempre
con la posibilidad de poder acceder al documento, a la fuente origen. En este caso hablamos de argumentos de jurisprudencia. Evidentemente todos los enlaces serán de jurisprudencia. Tenemos la parte resaltada del fundamento que está utilizando esa sentencia y siempre tenemos la posibilidad incluso de poder acceder, en este caso, a la sentencia completa para, bueno, pues leer con más calma los antecedentes de hecho y poder realmente tener esa seguridad, esa certeza que es necesaria para el ámbito en el que nos movemos, ¿no? Dicho esto, simplemente voy a terminar esta serie de talleres. Me gustará cerrarlo siempre con una pequeña recomendación de algún libro. En este caso van a ser libros un poco particulares. En este caso es un libro que se llama Algoritmos, está en castellano. Sobre todo es un poco técnico, pero para aquellos, sobre todo, que tengan mucha curiosidad por cómo funcionan bueno, pues los ordenadores, los algoritmos, en general, la tecnología, está muy bien explicado, muy sencillo y que, como digo, aquellos que tengan cierta curiosidad por, bueno, pues por este tipo de cuestiones, es muy recomendable, muy didáctico y muy fácil de leer. Y dicho esto, quedan, bueno, pues unos minutos para las preguntas que puedan tener. Les dejo también mi contacto para cualquier otra consulta que puedan tener. Y mientras recibimos sus consultas, les vamos a enviar una pequeña encuesta para, bueno, para que puedan valorar tanto esta sesión, sobre todo, como diferentes temas relacionados con la inteligencia artificial generativa y que nos gustará tratar en próximos talleres para, bueno, pues tratar de recoger también esos temas que les puedan resultar de más interés y sobre los que puedan querer profundizar junto con nosotros en estas sesiones. Muchas gracias. Gracias, Manu. Muchísimas gracias. La encuesta está abierta. Es una encuesta, como decíamos, anónima. Mientras que rellenáis la encuesta, que os pedimos, por favor, que la rellenéis porque nos sirve para enfocar siguientes talleres, incluso para saber un poco en qué situación estamos. Si te parece, Manu, vamos con las preguntas que han entrado unas cuantas preguntas. Vamos a ir evacuándolas en estos últimos 3 minutos. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta nos dice... la información que se comparte en ChatGPT, que en este caso será GPT, ¿queda de manera confidencial? Sí, a ver, o sea, si hablamos de lo que es ChatGPT, todo lo que se escriba, por así decirlo, en ChatGPT, en la propia aplicación de ChatGPT, lo va a utilizar ChatGPT como parte del entrenamiento de sus algoritmos, ¿vale? Por eso es recomendable, en la medida de lo posible, no trabajar con datos personales en ChatGPT para que no los utilice ese algoritmo para entrenarlo. Hay otra forma de acceder a ChatGPT, que es el que utilizan otras aplicaciones, empresas que desarrollan plugins para GPT y demás, que es a través del API, un concepto más técnico, donde ahí, bueno, pues esa información ChatGPT no la va a utilizar para entrenar sus modelos. En nuestro caso, en el caso del Lefebvre, la consulta que realiza el usuario en la base de datos no se lanza a ChatGPT. Esa consulta se realiza exclusivamente, en primer lugar, sobre la base de datos, y lo que enviamos a ChatGPT son los contenidos del Lefebvre que están vinculados o relacionados con la consulta del cliente. Gracias, Manu. Lo que te pido es que sean mucho más explícitas las respuestas, porque tenemos 10. Algunas se repite, con lo cual, si te parece, vamos hacia adelante. El producto que has mostrado está disponible. Nos preguntan de diferentes maneras si está incorporado en Sibila, si está en Lexon. ¿Está disponible este producto que has mostrado? Sí, este producto ya está disponible y es un módulo que puede estar integrado dentro de lo que son las bases de datos del Lefebvre, de Neo o Qmemento, para poder nutrirse de los contenidos de las bases de datos a la hora de generar esas respuestas. Sí, ya está disponible. Perfecto. ¿Cada cuánto se actualizan los contenidos con que responde el producto? Vale, los contenidos se actualizan diariamente. Al final estamos trabajando con los contenidos de la base de datos de Lefebvre, con Neo Qmemento, que son contenidos que se actualizan diariamente.
Perfecto. ¿Se puede incorporar un documento, por ejemplo, una demanda y que realice un estudio jurídico de la posible posibilidad de la misma? Yo creo que aquí se combinan varios, ¿no? Aquí, en esta primera versión de este producto, es una herramienta que nos va a ayudar a esa investigación jurídica, a trabajar con los contenidos de la base de datos de una manera diferente a como veníamos haciéndolo de manera tradicional. Sí estamos trabajando dentro del Efebre en otros desarrollos donde ya sí queremos empezar a trabajar en esa línea de, bueno, trabajar con contenidos, con documentos para no solo que sea una herramienta de búsqueda, por así decirlo, sino una herramienta, bueno, con otro tipo de funcionalidades donde que sí nos permita, como digo, el trabajar con documentos, con demandas, con escritos, ¿no? Perfecto. ¿Puedes decir la diferencia entre, porque piensan que es igual que Sibila, ¿puedes comentar la diferencia entre Sibila y precisamente la parte de inteligencia artificial generativa? Sí. Sibila utiliza inteligencia artificial, pero utiliza otro tipo de inteligencia artificial, ¿vale? Sibila lo que nos va a permitir es analizar un documento propio, un documento del cliente, nos va a identificar todas las citas que pueda haber dentro de ese documento a legislación o a jurisprudencia, lo va a identificar automáticamente, va a identificar todos los conceptos jurídicos también. Dentro de esas citas nos va a detectar si hay alguna cita que pueda estar derogada, alguna referencia que pueda estar derogada, y también nos va a permitir, en base a esos datos de las citas y de los conceptos jurídicos, encontrar documentos relacionados dentro de la base de datos. Eso es Sibila. Lo que hemos visto ahora es bueno, un concepto totalmente diferente, donde utilizamos IA generativa para generar contenido nuevo, generar respuestas, preguntas y respuestas, argumentos a favor, argumentos en contra. Son herramientas complementarias, por así decirlo.